Bueno, buenos días. Es un placer teneros aquí. Quiero dar la bienvenida a Fermín Martínez, que es director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus. Sigaus es una plataforma que durante muchísimos años y con más de 245 socios está aplicando normativas de reciclaje industrial y todo lo referente a lo que es economía circular. Para evitar contaminación medioambiental y la sostenibilidad de todo lo que es el negocio del aceite. Y tengo también a Íñigo Amelivia, que es director técnico de la empresa Estudios GIS, que es quien ha realizado para Sigaus todo el sistema apoyándose en los datos y en datos geográficos para apoyar esta iniciativa. Pues Fermín, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días a todos. Agradezco la presentación y bueno, voy a ir ya rápidamente a lo que es a comentar qué es lo que hace Sigaus. Sigaus es una entidad que se encarga de gestionar los aceites industriales usados. Hablamos de los aceites de los coches, de la industria, debido a una normativa de ámbito nacional, un Real Decreto que regula la correcta gestión de los aceites industriales usados. En definitiva, tratamos que todo este residuo de los lubricantes que se utilizan en los vehículos y en la industria se recoja y se gestione correctamente. En pocas palabras, hablamos de unas 300.000 toneladas de lubricantes que se consumen al año en España y que vienen a generar unas 160.000 toneladas de residuo, porque no todo el aceite industrial que se utiliza, luego se genera residuo. Hay parte que se consume durante su utilización. Voy a pasar un vídeo breve para que veáis de forma más ilustrativa cómo es este asunto. ¿Qué pasaría si un vertido de aceite industrial usado llegase a un río? Para evitar que ocurra, desde Sigaus recogemos y reciclamos el aceite usado de tu coche y lo reconvertimos en nuevos productos. Cada día recuperamos más de 700 toneladas de aceite industrial usado gracias al compromiso de la industria fabricante de lubricantes y al sistema de financiación gestionado por Sigaus. Somos una entidad sin ánimo de lucro. Empleamos el 100% de los ingresos en el cuidado del medio ambiente en España. Y llevamos 14 años haciéndolo. Bueno, de forma resumida hemos visto cuál es nuestra labor y quiero resaltar que somos un claro ejemplo de economía circular. Si hacemos caso a lo que se define por economía circular, nos encargamos de que se reduzca la generación de un residuo con distintas medidas de prevención y a su vez también, una vez que se produce ese residuo, se trata adecuadamente y se convierte en nuevos recursos que se pueden volver a utilizar como productos. Y también quiero destacar cómo la labor de Sigaus tiene una repercusión muy favorable en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se adoptaron en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En particular, nuestras acciones no solo de gestión del residuo, sino también de planes de prevención o de concienciación y formación, pues repercuten en el objetivo 8 de crecimiento económico, en el objetivo 12 de producción y consumo responsables o en el objetivo 16 de instituciones sólidas. Estamos dando ese servicio tanto a la industria generadora que productora de los lubricantes como al sector de la gestión del residuo. Y también me gusta resaltar cómo nuestras acciones de información, concienciación, formación de futuros profesionales en el ámbito de los talleres, de las industrias, pues también repercute claramente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de educación de calidad. Y este objetivo tiene además un efecto multiplicador sobre todos los demás. En definitiva, es clara la repercusión de la labor de Sigaus en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto se están hablando en estos momentos. El principal problema de la gestión del aceite industrial usado es su recogida. Pensemos que este residuo se produce en cualquier actividad de un motor, de un mecanismo, de una industria, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Se produce de forma muy fragmentada y, como digo, muy dispersa geográficamente.
Y bueno, la logística de su recogida, porque la legislación nos obliga a recoger todo el aceite industrial usado que se genera en España, esa logística pues se complica muchas veces en zonas rurales muy alejadas, en zonas de alta montaña, o incluso en zonas de lo que se ha venido a llamar la España vacía, con muy escasa población, donde se genera muy poco residuo a grandes distancias de los centros de gestión de ese residuo. Es un claro ejemplo del efecto Pareto. El 80% del residuo se genera en muy pocos municipios, en 569 municipios, pero pensemos que tenemos que ir a recoger el 20% del residuo restante al resto del territorio nacional. Y bueno, en muchos casos pues se recoge en cantidades 30 veces inferiores a las de un municipio grande o incluso a 3 veces más de la distancia. Y también en la diapositiva hemos representado cómo la producción de este residuo, que es peligroso fundamentalmente para el medio ambiente, para el medio acuático, para el suelo, si se vertiera, esta recogida también se produce en productores que están en el entorno de espacios naturales protegidos. Y, por ejemplo, en el año 2019 se recogieron 4.422 toneladas de este residuo en el entorno de esos espacios. Y bien, para manejar toda esta información, pensemos que todo el movimiento del aceite usado legalmente tiene que ser acreditado con documentos oficiales. Estamos hablando de más de 170.000 documentos, de recogida en 70.000 productores en el territorio nacional. Hablamos de 180.000 recogidas. Son todo cifras anuales. Bueno, pues para poder conocer cómo se genera este residuo en el territorio y comunicar la importancia de esa recogida capilar que realiza SIGAUS, es por lo que pensamos que nos vendría bien una herramienta, el Observatorio del Aceite Usado, donde se refleje toda esta situación. Enriquecemos todos estos datos con variables estadísticas, sociodemográficas, económicas o ambientales y los geolocalizamos en el territorio español. Vamos a ver la problemática de esta recogida antes de dar paso a Estudios GIS para que nos explique cómo se ha desarrollado la plataforma o la aplicación del observatorio. Vais a verlo en un pequeño vídeo también. Nicolás vive en Valdecuenca, un pueblo a 1.330 metros de altitud en plena sierra de Albarracín. Solo tiene 34 habitantes, no tiene ni farmacia, pero sí un taller mecánico, el taller de Nicolás. Hasta allí acudimos a recoger aceite industrial usado, solo una vez al año, realizando un desplazamiento de 200 kilómetros. Como en Valdecuenca, recogemos aceite usado en más de 1.000 municipios de montaña y en otros 2.000 municipios rurales de pequeño tamaño. Porque en cada rincón de España, el medio ambiente cuenta. Bien, pues dicho esto, que es un ejemplo real de cómo se está recogiendo el aceite usado en España, doy paso a Íñigo Melivia de Estudios GIS para que nos explique el desarrollo de la plataforma, del Observatorio del Aceite Usado. Tal y como comentaba Fermín, ellos disponían de una serie de información que está recogida en lo que llaman el Sistema de Información Tecnológico de SIGAUS. Entonces, esa información que dispone este SIT, este Sistema de Información Tecnológico, se podría agrupar, digamos, en 3 grandes grupos de datos e información que SIGAUS quería luego trasladar a esta aplicación, a este observatorio del aceite usado. ¿De acuerdo? Entonces, el principal grupo de datos o de información que queríamos trasladar y que plasmar gráficamente en el observatorio del aceite usado sería aquel que hace referencia precisamente al volumen de aceite usado recogido, al número de recogidas que se realiza anualmente, así como los productores, ¿no?, responsables de ese aceite. De tal manera que era muy importante además interrelacionar espacialmente, y de ahí que esta herramienta GIS del observatorio, con espacios protegidos, con recursos hídricos o con zonas urbanas rurales, por lo que decía anteriormente Fermín, porque no es lo mismo la recogida de este residuo en una zona urbana que hacerlo en una zona rural, en esa España vacía, o junto a espacios protegidos o junto a recursos hídricos, ya que obviamente
medioambientalmente es muy importante esa recogida para evitar luego, como veremos, que se produzcan, por ejemplo, focos de contaminación en estos espacios protegidos o junto a ríos, lagos, embalses. Otro gran grupo de datos que también queríamos plasmar gráficamente en el observatorio hace referencia precisamente a ese flujo de aceite usado recogido que hay entre las distintas comunidades autónomas y las distintas provincias, porque obviamente hay una serie de gestores que se encargan de esta recogida, que se ubican a lo largo, se distribuyen a lo largo de toda la geografía nacional, pero luego a su vez este aceite recogido por estos gestores, digamos que tiene un trasiego, no solamente no se trata en las propias comunidades donde se recoge, sino que a su vez también hay un trasvase de aceite usado entre las distintas comunidades autónomas, y esto de alguna manera también lo queríamos reflejar dentro de lo que luego vamos a ver como casos de uso. Y a su vez otro grupo importante de datos que también se quería mostrar en este observatorio del aceite usado, obviamente es esa interrelación entre el gestor, donde se sitúa el gestor que recoge el aceite usado, y obviamente donde se encuentran los productores. Como decía antes Fermín, más de 70.000 productores en toda España de aceite usado, de tal manera que hay, obviamente, en algunos casos la distancia a recorrer es mínima, pero en otros muchos casos, obviamente, estamos hablando de grandes distancias que hay que recorrer para llegar hasta el último pueblo, vamos a decir así, o localidad de España, donde se está produciendo este aceite usado, para recogerlo y llevarlo, lógicamente, a esos centros de tratamiento. Y a su vez también queríamos dar un nuevo enfoque a la información presente, este sistema de información tecnológico que dispone SIGAUS, relacionado también con la economía circular, de tal manera que todo este aceite usado que se recoge se pone de nuevo otra vez, digamos, en el mercado, a través bien de regeneración o bien de otro tipo de consumibles, de tal manera que eso nos lleva a que reduzcamos los gases contaminantes, menos emisiones de CO2 al reutilizar ese aceite que se recoge. A su vez eso supone un ahorro en materias primas y obviamente un ahorro en energía. Entonces, todo este tipo de información se quería plasmar en este observatorio, que a su vez también como requisito inicial está dirigido, digamos, a tres perfiles. Por un lado, esta información se ofrece, hay una serie de datos que se ofrecen al público en general. A su vez también hay que contar con que esta información se quiere transmitir a las administraciones públicas, bien al Ministerio de Transición Ecológica, bien a los departamentos de medio ambiente de las distintas comunidades autónomas, y obviamente también es una herramienta que tiene que dar servicio al propio SIGAUS, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el portal de acceso a este observatorio de aceite usado, donde, como hemos visto antes, esos grandes grupos de información se trasladan y se transforman en lo que hemos denominado casos de uso. Esos casos de uso son, digamos, una serie de mapas temáticos que tienen a su vez asociado una serie de indicadores. Entonces, los principales casos de uso, obviamente, tienen que ver con lo que son los productores, el volumen y las recogidas que se realizan anualmente en España por parte de SIGAUS. Por otra parte, hay otros tres casos de usos relacionados con, como hemos visto antes, con ese trasiego del aceite usado entre diferentes comunidades autónomas, con la vulnerabilidad ambiental que puede suponer el no recoger el aceite, puesto que muchos de los productores se encuentran junto a zonas de especial valor naturalístico y medioambiental, así como a recursos hídricos también de gran valor. Y también en el caso de uso financiación, que hace referencia precisamente a esa relación entre dónde se encuentran los gestores y dónde se encuentran los productores. Con lo cual ahí podemos ver también las distancias que se recorren a la hora de hacer la recogida de todo el aceite usado que se produce en España. Y luego, a su vez, los casos de uso relacionados con esa economía circular, con ese ahorro en energía, ahorro en materias primas
y ahorro en emisiones contaminantes, en CO2, que supone esa recogida del aceite usado en España por partes. Todo ello, como digo, se aglutina en diferentes casos de uso que a su vez cada uno de ellos pues, tiene asociado una serie de mapas temáticos como los que podemos ver en este caso, de tal manera que cada uno de ellos se representa de una forma optimizada con diferentes mapas para poder trasladar al usuario lo que supone cada uno de esos casos de uso y a su vez esos casos de uso también muestran la información que, como digo, realmente la fuente es ese sistema de información tecnológico que es propiedad de SIGAUS, donde se encuentran albergadas todas ese volumen recogido, esos productores, etcétera. También nos muestran esa información en forma de diferentes gráficos, de diferentes indicadores estadísticos, tanto a nivel de valores absolutos como a nivel de diferentes gráficos, o como a nivel también de diferentes tablas. Todo ello consultable en cada uno de esos casos de uso que aglutinan toda la información que contiene el observatorio del aceite usado. Por una parte tenemos o mostramos esa información que es consultable en función también de los 3 perfiles de usuarios que hemos visto antes, pero a su vez también esta información es consultable, gestionada y explotable con diferentes funcionalidades que también se han incorporado a esta aplicación. De tal manera que estas funcionalidades, que también dependen en función del usuario, no es lo mismo el usuario SIGAUS que necesita más herramientas para precisamente llevar a cabo esa gestión y explotación de los datos que integran el observatorio, y obviamente pues, el usuario público pues, dispone de herramientas, en este caso, pues, que nos permiten simplemente consultar la información. De tal manera que se ha configurado el observatorio en función de los perfiles, se muestra cierta información y a su vez también se integran diferentes funcionalidades o herramientas. De tal manera que, por ejemplo, para el caso del usuario SIGAUS, que es aquel que dispone de mayor funcionalidad, pues puede acceder a herramientas como Google Street View, de tal manera que no solamente tenemos en el observatorio geolocalizados y posicionados cada uno de esos más de 70.000 productores que hay actualmente en España de aceite usado, sino que a través de esta herramienta de Google Street View, integrada dentro del observatorio, podemos ver in situ dónde se encuentran cada uno de estos productores. A su vez, obviamente, tenemos herramientas de impresión personalizadas para que el propio usuario SIGAUS o cualquier otro pueda imprimir una serie de planos, de plantillas personalizadas. También puede el usuario, en función de su perfil, acceder a los diferentes informes que SIGAUS elabora para las distintas administraciones públicas, bien, como hemos dicho antes, para el Ministerio de Transición Ecológica o bien para los departamentos de medio ambiente de las diferentes comunidades autónomas. Puede acceder a los metadatos, es decir, puede el usuario informarse de esos datos, de dónde surgen, cuál es el origen, ¿de acuerdo? Con lo cual, de alguna manera, pues damos a los diferentes usuarios no solamente la oportunidad de consultar, sino también de gestionar y explotar la información desde esta herramienta que supone el observatorio de la aceite usado. Y ya para terminar, digamos, para que podamos también tener un enfoque tecnológico que sustenta el observatorio de aceite usado, obviamente pues comentar que la tecnología que se ha utilizado es ARGIS Online, obviamente estamos hablando de la plataforma Esri, que nos permite ofrecer esta herramienta y a través de Web App Builder construir pues, todos aquellos widgets, todas aquellas funcionalidades y herramientas que están integradas en este visor. De tal manera que aquí podemos ver efectivamente cuál es la pila tecnológica, el stack tecnológico que soporta, que fundamenta el observatorio del aceite usado. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y de aquí, sin más, animar a los oyentes a que en sus navegadores busquen Observatorio del Aceite Usado en España para que puedan acceder a esta aplicación y consultar toda aquella información que SIGAUS ofrece a través de esta plataforma, de esta aplicación, de esta herramienta. Muchas gracias a todos. Gracias, Íñigo, por entender también la importancia de que la tecnología al final, pues bueno,
hay que utilizarla de forma que, dependiendo del perfil de cada usuario, pues sepa adaptarse muy bien a lo que son los entornos tecnológicos y que les faciliten el trabajo, como habéis hecho en la plataforma. Y a vosotros, Fermín, en representación de Sigaus y por nuestra parte en representación de ERRI, pues que ha sido un placer el que esta conferencia sirva un poco de plataforma también de comunicación en esa labor tan importante que hacéis desde Sigaus, de concienciación y de educación. ¿De acuerdo? Para esos retos tan importantes que tenemos a muy cortísimo plazo. Pues un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, muchas gracias, Fermín.